es una propuesta de la cátedra, gracias Gonza, de la cátedra de psicología, que estamos muy contentos de que se hayan querido sumar. Una buena idea interdisciplinario, podríamos decir. Así que voy a pasar a presentarlas. Nuestras expositoras son Natalia, Victoria y Guadalupe. Natalia Vázquez es licenciada y doctora en psicología por la UCA. Es investigadora en el Centro de Investigaciones en Psicología y Psicopedagogía y doctora científica y fundadora de la Fundación de Psicología Aplicada a Enfermedades Huérfanas. Es profesora en la Universidad de las carreras de Filosofía, Psicología y Psicopedagogía. Victoria Vázquez es licenciada en Psicología por la UBA, actualmente es tallerista en la Asociación para el Desarrollo de la Educación Especial y la Inclusión y coordinadora del área de asistencia y de relaciones institucionales en la Fundación de Psicología Aplicada a personas con una condición poco frecuente o de discapacidad. Guadalupe Germano es licenciada en Psicología por la UCA, actualmente se encuentra realizando su doctorado gracias a una beca otorgada por el CONICET. Es profesora en la universidad de las carreras de Filosofía, Psicología y Psicopedagogía. Así que les pasamos la palabra nomás y las escuchamos. Gracias, Clara. Bueno, lo primero que quiero hacer es, en nombre de la cátedra, agradecer especialmente al Centro de Estudiantes y sobre todo a Jorge y a Felipe, que fueron los dos ahí que nos dijeron tienen que estar, presenten algo. Así que es una alegría inmensa, veo a muchos que han sido alumnos de nuestra cátedra, la veo Paloma, la veo también a Gonzalo, estaba Facu por ahí también, así que es una alegría enorme también ver la Maja, nos escribíamos ahí por privado, agradecerle porque si no hubiese sido por ella no estaría yo dentro de la facultad. Para mí es una alegría enorme, es un poco volver a los inicios. Cuando yo hice la carrera, mi carrera pertenecía a la Facultad de Filosofía, así que es una enorme alegría poder estar acá. Lo segundo que quiero hacer es pedir disculpas de antemano, porque nuestra presentación va a ser de un estilo muy distinto a lo que están acostumbrados. Y esto tiene que ver, por un lado, porque es otra disciplina, que si bien sienta sus orígenes en la filosofía, tiene un método de aproximación al estudio distinto, además porque en lo particular, las investigaciones que voy a traerles, yo como investigadora, soy una investigadora más al estilo cuantitativo, con lo cual va a haber bastante estadística, pero bueno, nos parecía también interesante esto de poder traerlo. Voy a contarles brevemente resultados de 3 pequeñas investigaciones que fuimos haciendo y también poder contarles un proyecto que actualmente estamos realizando, y en esto le quiero agradecer muchísimo a Federico, que es la primera vez que nos vemos, aunque sea de manera virtual, porque fue un proyecto que presentamos y que ganamos con un subsidio con Olimpiadas Especiales de Estados Unidos a nivel internacional, y lo hacemos de manera conjunta entre mi fundación, FUPAE, con la Facultad de Filosofía, y bueno, contarles lo que estamos haciendo, porque obviamente que es un proyecto abierto a que puedan colaborar y a que puedan participar. Agradecida también de que estén Vicky y Wada acá, de parte de la cátedra, y bueno, y vamos a avanzar un poquitito con los que le queremos contar hoy. Obviamente nos pueden interrumpir, nos pueden preguntar, nos gusta que participen, estamos acostumbrados también a que siempre el perfil de filosofía, siempre digo que es bastante desafiante para nosotros, y nos gusta y nos hace ser, creo que, mejores profesionales incluso en nuestra disciplina. Voy a arrancar con la presentación, un poco para tratar de traer lo que nosotros hacemos y poder pensar algún punto de reflexión o comunión entre las dos disciplinas. Trataba de buscar algún tipo de término o palabra, y justo estábamos viendo con dentro de la cátedra un poco lo que tiene que ver con emociones y con empatía, y buscando en el último número de la revista Sapiencia, de la facultad, había varios números que hablaban sobre, varios artículos que hablaban sobre el concepto de hospitalidad. Y me pareció interesante traerlo como un punto que quizás puede ser una mirada desde lo filosófico, y en parte desde lo psicológico, desde lo que tiene que ver con lo que es la empatía, como una mirada importante dentro de lo que es el dolor, o ser empáticos con el dolor de un otro, ¿no? En particular porque lo que yo les voy a traer acá de algunas de las investigaciones que hacemos, principalmente junto a Victoria, tienen que ver con acompañar a familias que tienen algún tipo de diagnóstico de discapacidad.
Citando en parte uno de estos artículos que encontraba, se plantea esta cuestión de la importancia del hecho de poder hospedarnos mutuamente, ¿no? En un contexto de una sociedad tan egocéntrica, tan individualista, cuán importante es esto de poder volver a encontrarnos en un otro, y que es una lección en algún punto vulnerable, que no es fácil, pero que sin lugar a dudas creo que es necesaria para la humanidad y para la salud y para el bienestar. Para no traerles algo tan conceptual, porque, y espero que esto me funcione bien, pero tratamos de que las clases o la dinámica de mostrar sea un poco divertida, vamos a ver si funciona. Desde la psicología, tratar de mostrarles de qué hablamos cuando hablamos de empatía. Denme unos segundos hasta que se inicie el video. Avísenme si se escucha. So what is empathy, and why is it very different than sympathy? Empathy fuels connection. Sympathy drives disconnection. Empathy, it's very interesting. Teresa Wiseman is a nursing scholar who studied professions, very diverse professions where empathy is relevant, and came up with 4 qualities of empathy. Perspective taking, the ability to take the perspective of another person or recognize their perspective as their truth. Staying out of judgment, not easy when you enjoy it as much as most of us do. Recognizing emotion in other people and then communicating that. Empathy is feeling with people. And to me, I always think of empathy as this kind of sacred space when someone's kind of in a deep hole and they shout out from the bottom and they say, I'm stuck, it's dark, I'm overwhelmed. And then we look and we say, hey, I'm down. I know what it's like down here, and you're not alone. Sympathy is, ooh, it's bad, no, you want a sandwich? Empathy is a choice, and it's a vulnerable choice, because in order to connect with you, I have to connect with something in myself that knows that feeling. Rarely, if ever, does an empathic response begin with at least. Yeah. And we do it all the time, because you know what? Someone just shared something with us. It's incredibly painful, and we're trying to silver lining it. I don't think that's a verb, but I'm using it as one. We're trying to put the silver lining around it. So I had a miscarriage. At least you know you can get pregnant. I think my marriage is falling apart. At least you have a marriage. John's getting kicked out of school. At least Sarah is an A student. But one of the things we do sometimes in the face of very difficult conversations is we try to make things better. If I share something with you that's very difficult, I'd rather you say, I don't even know what to say right now. I'm just so glad you told me. Because the truth is, rarely can a response make something better. What makes something better is connection. No sé si alguna vez habían oído o habían visto este video. Es un video de Brené Brown, es una investigadora, una socióloga que habla sobre el poder de la vulnerabilidad y la empatía. Y creo que un poco transmite en lo que trabajo, en lo que trabajamos. Desde el campo de la psicología, un poco tratamos de ser empáticos con el dolor del otro, frente a la comunicación de un diagnóstico que muchas veces es difícil de aceptar. Y también estudiamos familias que tienen que ser empáticos con el dolor de sus hijos, porque reciben este tipo de diagnósticos. Y lo pensaba, y cuando leía los textos que hablaban sobre hospitalidad, decía, bueno, en algún punto tiene que ver con esto, ¿no? Pensado desde otro lugar. Cuando nosotros trabajamos y estudiamos con estas familias, hay un texto, un libro de Eiser que es bastante viejo, pero investigó sobre familias con enfermedades crónicas, y ella planteaba, bueno, casi ninguna familia logra darse cuenta hasta qué punto el diagnóstico de una de estas condiciones crónicas va a cambiar absolutamente todo en la vida.
Y para quizás ejemplificarles qué es lo que ocurre cuando una familia recibe un diagnóstico genético, es esto, son familias que van entre especialista y especialista, que no logran darle en el clavo, que no tienen una respuesta para lo que les está pasando, que cuando reciben un diagnóstico además hay un bajo conocimiento familiar y social de esto. En general son condiciones que se les llama raras, o condiciones huérfanas, porque no tienen investigación, no tienen políticas públicas, no tienen tratamientos que los amparen. No es fácil lograr una buena adhesión al tratamiento que requieren muchas de estas condiciones. ¿Qué quiere decir adhesión al tratamiento? Es cumplir con todo lo que el médico me dice que yo tengo que hacer. ¿Para qué? Para tener una mejor calidad de vida. Y esto, sin lugar a dudas, genera un desgaste físico y emocional a nivel familiar, y afecta absolutamente a todo el grupo familiar. Yo a veces digo, bueno, uno se imagina una madre yendo al pediatra, y bueno, y el pediatra que juega con el niño y se deja revisar, y eso no es así en la realidad, es más similar al cómic. Es como una madre, en general, enloquecida, en donde quieren que le expliquen qué es lo que le pasa a su hijo. En eso trabajamos, en esto es lo que les vamos a traer alguna de las investigaciones. ¿Qué se ha dicho? ¿Qué se ha investigado en el campo? Hay varios autores que investigan en esto, hay una línea de autores que sigo bastante de Estados Unidos y de Israel, en donde lo que han estudiado es que, sin lugar a dudas, el diagnóstico de una condición genética genera un impacto psicológico, que puede ser en términos de ansiedad, dolor, depresión, tristeza, culpa y vergüenza. Hay un estudio muy interesante hecho en Reino Unido sobre las atribuciones que las familias hacen a la causalidad, ¿no?, de estas condiciones. Y hasta incluso se ha visto que hay personas que a veces lo atribuyen como una cuestión hasta incluso de un castigo de Dios, ¿no? La gente necesita dar algún tipo de respuesta o explicación a lo que ocurre. Kessler es un autor que durante muchos años habló sobre cómo debía ser el abordaje de estas familias, ¿no? Cómo tenía que ser el asesoramiento genético. Y me pareció interesante porque él trae también el punto de la empatía, la importancia de poder contener a la familia y de que cuando se da un diagnóstico no sea solamente informar o decir a la familia lo que tiene o no tiene que hacer, no que sea directivo. El asesoramiento genético empezó siendo hace muchos años atrás directivo. Se decía lo que la familia tenía que hacer para aminorar o para que esto no se vuelva a repetir. Luego se empezó a tomar cada vez más una postura no directiva, donde se promueva la autonomía y el empoderamiento de la familia. Y se considera súper importante el hecho de poder ser empático con la familia, porque cualquier asesoramiento que ignore las necesidades psicológicas, dice Kessler, está destinado al fracaso. Ahora, si bien es un impacto psicológico negativo, hay mucho que se puede hacer. Pongo esta imagen que es de una película Wonder, que si no la vieron, les recomiendo que la vean. Es una película que es excepcional y que en algún punto refleja qué es lo que le pasa a este tipo de familias a nivel familiar. El personaje tiene una condición poco frecuente o condición rara que se llama Treacher Collins, y sufre bullying en la escuela por su aspecto físico, por muchas de las cuestiones, pero también se ve qué es lo que le pasa al resto, qué es lo que le pasa a la hermana, ¿no? Con esta cuestión de, hey, vos sos el centro, estás siendo el centro de casa y todo gira alrededor tuyo y esto no debería ser así. O la sobreprotección, ¿no? De parte sobre todo de la madre, eso es algo que se ve mucho en la crianza en estas familias. Ahora, sin lugar a duda, es importante el hecho de promover la calidad de vida en este tipo de familias. Y creo que desde el vínculo y desde la empatía y desde este concepto de hospitalidad, digamos, es desde donde se puede promover esta calidad de vida. ¿Qué es la calidad de vida? La OMS define a la salud como un completo estado de bienestar, no solo ausencia de enfermedad, sino lógicamente un completo estado de bienestar físico, mental, social. Como tal, la calidad de vida tiene que ver con la percepción individual que uno tenga de su estado físico, cultural y social en el mundo, pero lo que es interesante es el concepto de calidad de vida relacionada con la salud, que es cómo esto se ve afectado a partir de un diagnóstico de una condición crónica. O sea, qué consecuencias trae tanto en las áreas biológicas, psicológicas y sociales a partir de tener un diagnóstico. Hay muchos estudios que son difíciles a veces de hacer evaluando la calidad de vida del propio sujeto, porque a veces las pruebas que están disponibles para medir esto no siempre son accesibles para poder tomarlas, y nos interesa también muchas veces lo que es la calidad de vida del cuidador, ¿no? Sobre todo trabajando en población pediátrica. Para contarles algunos resultados de algunas investigaciones. El primero que les voy a contar es una investigación que hicimos en familias que tenían algún miembro con diagnóstico de TEA, con trastorno del espectro autista.
Y lo que hicimos fue entrevistar a familias que tienen algún hijo con una de estas condiciones. Hacemos muchas de las investigaciones en el Servicio de Genética del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, y utilizamos nuestra forma de acercarnos un poco al conocimiento, son a partir de escalas que buscamos que sean validadas en el contexto local. Y si no las están, hacemos los procesos necesarios para poder validarlas, es decir, asegurarnos que esto mida lo que está diciendo medir y que lo mida bien. El gol estándar que se suele usar para medir calidad de vida es el PETSQL, y la escala que usamos para medir cómo una familia, cómo un cuidador se sienta respecto del diagnóstico de su hijo es la escala de adaptación psicológica, que la validamos para Argentina y que la tenemos publicada acá. Y lo que encontramos, entiendo que los números siempre quedan chicos para poder reflejar lo que le pasa a este grupo de familias, pero nos ayudan a generar evidencia científica confiable y válida como para sentar bases para futuras intervenciones. Lo que encontramos es que en esto que pueden ver acá de la tabla son como los niveles que encontramos de la calidad de vida en todas sus dimensiones. Para que ustedes tengan una idea, la escala va de 0 a 100, cuanto más cerca de 100, mejor nivel de calidad de vida. Se espera que a partir de 80 sería como un nivel adecuado de calidad de vida. Lo que vemos es que en estas familias todos tienen bajos niveles de calidad de vida, y que lo que más afectado parecería estar tiene que ver con lo que son las preocupaciones. Hace poquitito presentamos en un congreso de España de autismo, con otra escala, con otro estudio, y veíamos algo similar, que los mayores factores de estrés a veces son sobre el futuro. ¿Qué le va, justo que hablábamos del tiempo, ¿no? El futuro, ¿qué le va a pasar a mi hijo? ¿Quién lo va a considerar en el futuro? Si lo van a aceptar o no, ¿qué va a pasar cuando yo no esté? Eso suele ser como un factor que impacta de manera bastante negativa en la calidad de vida familiar. Y encontramos, y por eso me doy disculpas de antemano porque voy a hablar de números, encontramos una correlación negativa entre la calidad de vida y la adaptación psicológica al diagnóstico. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay mejor adaptación psicológica al diagnóstico en la familia, los padres, tienen en realidad una mejor calidad de vida. Esto es importante, ¿por qué? Porque nos permite pensar en términos preventivos. ¿Qué quiere decir? Que si yo trabajo ayudando a que la familia pueda mejorar cómo se siente respecto al diagnóstico de su hijo, evidentemente esto se asocia a un mejor nivel de calidad de vida. Esto es importante, la correlación que se encontró para la cantidad de familias que es muy alta, y fue estadísticamente significativa. Y es importante, cito esto de la jefa del Servicio de Genética, porque ella siempre menciona esto, ¿no? Las familias esperan un diagnóstico que les permita tomar decisiones, y poder aceptar psicológicamente este diagnóstico, que es algo que se da en un proceso, en etapas de duelo, es súper importante para que tengan una mejor calidad de vida. Sin aburrirlos demasiado. Segunda investigación. Este es un paper, lo incluí a último momento porque hablaba con Vicky y le digo, voy a mencionarlo porque fue justo un paper que acaba de salir publicado ayer en una revista de Estados Unidos, de Children's Health Care. Es una investigación que hicimos sobre también la adaptación psicológica al diagnóstico, y en este caso evaluamos no la calidad de vida, sino el nivel de problemas en la salud mental materna, en la salud mental de los cuidadores, en este caso de niños con enfermedades neuromusculares. Las enfermedades neuromusculares son un grupo de enfermedades principalmente raras, poco frecuentes, que muchas veces no afectan lo cognitivo, pero sí lo motor. Es decir, un niño nace y empieza a perder sus funciones motoras. ¿Qué hicimos? Entrevistamos a más de 30 familias con niños con este tipo de diagnósticos de manera online, sobre todo a partir de la Asociación de Distrofia Muscular de Duchenne, y tomamos 2 escalas, de nuevo, con 2 instrumentos validados y publicados localmente. Por un lado, para medir la adaptación psicológica al diagnóstico, y por otra parte, para medir los problemas en la salud mental. ¿Y qué encontramos? Por un lado, un dato súper alarmante, que la salud mental de los cuidadores, y dentro de la muestra cerca del 80 y pico % eran madres, está muy afectada. Es decir, hay niveles significativos de problemas, tanto en el comportamiento como en las emociones, y sobre todo en lo que tiene que ver con la ansiedad y la depresión. Pero un dato que fue positivo, y vamos detrás de ese caballito de batalla, es que a mejor adaptación psicológica al diagnóstico, así como encontramos mejor calidad de vida, bueno, acá encontramos menos problemas en la salud mental.
Entonces, de nuevo, hay que trabajar sobre la aceptación del diagnóstico, porque evidentemente parecería ser algo que está en principio asociado, no digo que predice, porque todavía no hice este tipo de análisis estadístico, pero sí que está asociado. Entonces, desde un enfoque preventivo, tratamos de trabajar en esta cuestión de acompañar a la familia frente al dolor que implica el hecho de recibir este tipo de diagnósticos. Y por otra parte, hace poquitito, con la investigación, con la fundación, digamos, que llevamos adelante junto a Victoria, hicimos una investigación en familias que tienen hijos con enfermedades poco frecuentes, en contexto de COVID, de pandemia. Y este fue un estudio que hicimos en Iberoamérica, muchos participantes de Argentina, pero también de Latinoamérica y de España, con diagnósticos súper poco frecuentes, que quizás nunca llegaron a escuchar, como Charcot-Marie-Tooth, XLH, fibrosis quística, distrofia muscular de Duchenne, AME, PKU y demás, y medimos los niveles de calidad de vida. Y encontramos que frente a la situación de pandemia, los que se veían más afectados en la calidad de vida eran los niños que tenían enfermedades poco frecuentes y que estaban en edad escolar. Era como los que tenían los más bajitos niveles de calidad de vida. Los más chiquititos no se veían como tan afectados. Pero lo que era interesante fue que dijimos, ok, esto será un fenómeno general porque a todos nos afecta la pandemia. Es decir, uno podría pensar que la calidad de vida de todos los niños está afectado. Y entonces hicimos lo segundo que ven abajo, que tiene que ver con una comparación de grupos. Comparamos familias que tuviesen hijos, pero que cuyos hijos no tuviesen enfermedades poco frecuentes. Y encontramos una diferencia estadísticamente significativa entre estos grupos, lo cual nos hace pensar que sí, son un grupo de riesgo y que hay que prestarle atención porque tienen una peor calidad de vida. Esto, para que lo vean sin tanto número, a nivel gráfico, esto es lo que serían las familias que tienen hijos, pero de población general, que no tienen una enfermedad poco frecuente, una enfermedad genética, y esta es la calidad de vida de las familias con EPOF. Y esto se vio en todas las dimensiones, y las diferencias son estadísticamente significativas en todas las dimensiones que medimos. Ahora, les queríamos contar un poco de qué es lo que veníamos haciendo y qué es lo que vamos a hacer, o lo que estamos haciendo, transitando en este momento. Y acá es una colaboración, como les decíamos, con respecto, digamos, de nuestra fundación, pero también con la Facultad de Filosofía y Letras, y con lo que es Olimpiadas Especiales a nivel internacional y de Argentina. Nosotros nos presentamos de manera conjunta con la facultad para ser pares evaluadores de un proyecto internacional que incluye a 6 países, entre ellos India, Rumanía, Ruanda, Egipto, bueno, varios, y entre ellos Argentina. Y lo que vamos a hacer es evaluar el impacto de un programa de intervención que lo que busca es generar inclusión social de jóvenes que tengan discapacidad intelectual a partir de actividades deportivas. A nosotros nos pareció súper interesante porque desde nuestro campo, si bien hacemos muchas investigaciones, no es fácil hacer investigación-acción, o sea, no es fácil medir el impacto de determinadas intervenciones. Para nosotros era una experiencia única, en comparación con lo que se está haciendo en los otros países venimos muy bien, ya estamos relevando los datos, pero queremos ponerlos un poco en contexto, y acá también la invito a Vicky a que pueda contarnos un poco y contextualizar un poco de qué hablamos cuando hablamos de discapacidad. Bueno, gracias por la palabra y buenas tardes a todos de nuevo. Este proyecto, como bien mencionaba Natalia, trata un poco de la inclusión a través del deporte, entonces nos pareció un poco oportuno explicar primero cómo estamos en Argentina en relación a las personas con discapacidad. Actualmente en Argentina viven 3,5 millones de personas con discapacidad que en la vida diaria la inclusión es como una materia pendiente, ¿no? Agustina Palacios es una autora que hace un recorrido de cómo fue cambiando la mirada y la concepción de las personas con discapacidad. Ella menciona diferentes modelos para destacar, digamos, estos distintos momentos históricos. El primero de esos modelos, Nati, si querés pasar la diapositiva, es el modelo de presidencia, que si bien ella lo destaca como años anteriores, esta concepción en relación a las personas con discapacidad, uno a veces todavía lamentablemente lo ve en la vida diaria, y a la hora de que uno ve mucha exclusión, ¿no?, de las personas con discapacidad. Ella destaca que en este modelo la causa de la discapacidad era religiosa, como bien mencionaba Natalia hace unos minutos, esto de que las personas consideraban que si tenían un hijo con discapacidad era un castigo divino, una especie de maldición el hecho de tener un hijo con discapacidad, y las vidas de estas personas con discapacidad no tenían sentido y no tenían nada que aportar a la sociedad.
Si bien este es un modelo anterior y prehistórico, en algún punto todavía quedan algunos sesgos, ¿no? de esos modelos en la actualidad. Agustina Palacios después pasa a lo que es el modelo rehabilitador, en donde la persona con discapacidad deja de ubicarse en un lugar como, bueno, como descarte, pero lo que sí menciona la autora es que para que la persona pueda ser incluida, tenía que rehabilitarse para ser parte de la sociedad. En esto de rehabilitarse, uno habla de, bueno, para estar incluido en la sociedad tenés que normalizarte, tenés que ser lo más normal posible en cuanto podemos estar horas discutiendo, ¿no? ¿Qué es ser normal? ¿Qué implica ese término de normalidad? Pero las personas con discapacidad aparentemente no entraban en ese rango de normalidad, entonces había un montón de cuestiones que tenían que cumplir para ser normales y para eso tenían que rehabilitarse y mejorar. Actualmente se considera el modelo social de la discapacidad, si bien hay modelos superadores que todavía se están trabajando, la causa de la discapacidad deja de ser como un castigo divino, una causa científica, y empieza a ser una causa social o preponderantemente social. ¿Con esto qué quiere decir? Que la limitación ya deja de ser de la persona, deja de ser que la persona es discapacitada, por ejemplo, y que esta discapacidad aparece en la interacción con las otras personas y aparece en la interacción con las barreras que la sociedad presenta. Ahí es cuando va a aparecer la discapacidad y eso también tiene que ver con la actual definición que se toma desde la discapacidad y la mirada que se tiene también en relación a los derechos. Todos los derechos, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad están más enfocadas en el modelo social. La definición que uno toma, digamos, al hablar de la discapacidad es la de la Convención, como bien les mencionaba, en donde si bien la persona tiene una dificultad, la persona con discapacidad, eso uno no lo ignora, pero que la interacción con esas barreras es que va a aparecer la discapacidad. En la interacción de esa dificultad con las barreras aparece la discapacidad. Y que pueden ser de diferentes formas, ¿no? Física, intelectual, sensorial, pero la discapacidad aparece en la interacción y deja de ser algo solo de la persona, y esto se ve en un montón de cuestiones. Hay un montón de documentales muy interesantes al respecto. Crip Camp es un documental que se los recomendamos mucho y aborda mucho el movimiento y la lucha de las personas con discapacidad por adquirir derechos y por lograr una mayor inclusión, que es lo que se busca también en este proyecto en el que estamos siendo parte, ¿no? En el proyecto puntualmente es a partir del deporte, pero uno en la vida diaria también puede hacer un montón de cosas y tener pequeños gestos inclusivos respecto a las personas con discapacidad. Puntualmente, un ejemplo así como bien claro es una persona usuaria de silla de ruedas que se encuentra quizás con una escalera que no tiene una rampa. Bueno, en ese caso aparece la discapacidad, porque si bien la persona es usuaria de silla de ruedas, se enfrenta a la barrera, que es la escalera, y la no posibilidad de utilizar un ascensor o una rampa, y ahí es cuando aparece la discapacidad, cuando esa persona no puede subir, por ejemplo, a un primer piso porque no tiene la posibilidad de hacerlo. El ejemplo arquitectónico es muchas veces como el más fácil, digamos, el más sencillo de comprender o de hacerse la idea, pero hay un montón de otros ejemplos que pueden ser similares también. Y en relación también a esto, nos parece importante resaltar la diferencia que existe entre lo que es la integración y la inclusión y por qué este programa también busca más la inclusión que la integración. Muchas veces pasa en un aula, y muchos de acá quizás son docentes, que quizás hay un alumno con un proyecto de inclusión, pero que ese alumno queda por fuera de la clase o queda al final del aula, que realmente quizás no está siguiendo la clase de una manera adecuada porque no tiene los apoyos o las adaptaciones que ese alumno requiere, y ese sería un caso de integración. Ese alumno está en un colegio, lo que se podría llamar un colegio convencional, está siendo parte del aula, está compartiendo con sus compañeros, pero queda por fuera de un montón de cuestiones curriculares porque no tiene los apoyos necesarios. En cambio, la inclusión
sería un ejemplo en donde un alumno esté dentro de un aula, pero esté participando realmente de una manera activa, y que pueda comprender todo el contenido que se le está dando y que también pueda tener una interacción con sus compañeros. Muchas veces pasa que hay mucha discriminación también por la falta de información. Y esto es lo que se trata de hacer en este programa, donde se busca concientizar de alguna manera a esos jóvenes a través de información, a través de compartir con otros jóvenes que tienen discapacidad. Y fundamentalmente la inclusión es poder ver personas con discapacidad y personas sin discapacidad en un mismo entorno y que participen de la misma manera. Si uno quizás se pone a pensar cuántas personas con discapacidad uno conoce de su entorno, de la vida, del trabajo, de la escuela, realmente son muy pocas. Y eso es porque falta inclusión, porque como les mencionamos anteriormente, en Argentina hay 3,5 millones de personas. Hay un video muy interesante de España que en relación a sus estadísticas, pero dice que 1 de cada 7 personas tiene discapacidad. ¿Y por qué, si nos fijamos en nuestro entorno, no tenemos 1 de cada 7 personas con discapacidad? Y eso es porque falta inclusión. Y para eso sirven estos programas, y por eso también es sumamente importante también poder medir el efecto de estos programas, que es lo que hace que se visualice realmente si funcionan o no funcionan, si logran o no llegar a una real inclusión. Y más allá de si funcionan o no funcionan, muchas veces con el solo hecho de hablar del tema, digamos, concientizar sobre el tema, ya es también un gran paso. Acá Nati te devuelvo la palabra. Por eso un poco lo que estamos haciendo en este momento es empezar a entrevistar a familias, digamos, de toda la Argentina, tanto a jóvenes que estén en edad escolar, tanto personas, digamos, jóvenes con y sin discapacidad, a sus padres, administrativos de la escuela, para ver cómo viven esta experiencia, y para ver, digamos, en algún punto, digamos, son estas escuelas que participan de este programa de Olimpiadas Especiales a nivel internacional, que se llama Programas de Escuelas Unificadas Campeonas. Lo que nosotros buscamos hacer es tratar, como decía Vicky, es muy importante poder medir que este tipo de programas funcionen, porque uno puede replicarlos. Y en algún punto lo que traíamos a reflexión, y también abrimos obviamente el espacio a las preguntas y el espacio a que se puedan sumar, porque todo nos ayuda en este proyecto, como en futuros proyectos que puedan surgir, es, bueno, el hecho de pensar que quizás en este tipo de iniciativas es en algún punto, digo, cuando yo trataba de traer algo que pudiese unir como los dos campos, es en algún punto, volviendo a los inicios, ¿no? Lo que mencionaba sobre hospitalidad y empatía, es en algún punto un ejemplo de cómo frente a la vulnerabilidad extrema, como a veces ocurre, o el dolor de la discapacidad, cómo uno puede tratar de tener una mirada empática o de hospitalidad hacia con el otro. De nuevo, agradecer el espacio, quiero ser súper respetuosa con el tiempo, así que voy a dejar de presentar, y quedo abierta, obviamente, a preguntas, comentarios que puedan llegar a surgir. Bueno, muchas gracias. Ya hay preguntas muy interesantes, sobre todo para nosotros que venimos de lo tan teórico, cosas tan prácticas, creo que nos hacen bien a veces bajar un poco a tierra. Así que muchas gracias por eso. Y ya, bueno, sin más preámbulos, damos espacio a las preguntas. Facu. Bueno, nada, agradecerles, la verdad que súper interesante. Es un tema súper necesario de abordar, el tema de la inclusión de las personas con discapacidad. Justo tengo, bueno, nada, personalmente mi novia trabaja mucho ese tema, entonces lo tengo como muy masticado desde ahí. Y el año pasado unos alumnos de un colegio hicieron una monografía sobre la discapacidad cognitiva en el deporte, así que me fueron reviviendo todo ese trabajo. Por supuesto un trabajo de secundario, entonces el alcance, pero ya lo tenía un poquito ahí. Y siempre me pasa en mi trabajo en los colegios la sensación de poca formación, ¿no? De sentir que no estoy capacitado para responder frente a casos de personas con discapacidad, desde una dislexia hasta por ahí discapacidades más graves. Y entonces, bueno, dos preguntas. Primero, ¿cómo podemos ser parte de este proyecto que están armando?
Y segundo, ¿qué consejos nos pueden dar a los profesores o desde dónde podemos capaz formarnos para estar más capacitados para poder responder frente a esta problemática? Muchas gracias. No, por favor, gracias a vos por los comentarios y por las preguntas. Voy a retomar primero desde la segunda, y acá voy a comprometer a la Fundación, pero creo que sería súper interesante poder hacer algún espacio de capacitación. Hace poco Vicky tiene mucha más trayectoria que yo en el campo de discapacidad intelectual, y bueno, hace poco hicimos una experiencia de formación y de espacios de capacitación con el interior, con Corrientes, con un centro que nos pidieron, y había maestras y maestras integradoras, y yo le digo que hasta incluso a mí me cuesta. Yo hace 13 años que investigo en la UCA en este tema, hice mi doctorado y mi postdoc en CONICET, y siempre investigué, pero más a veces quizás hablando de enfermedades genéticas, nunca desde una adecuada concepción de la discapacidad. Y ella tiene otra formación y viene también de la UBA y tiene otra experiencia clínica, y me ayuda mucho a mejorar. Entonces, desde ese lugar poder ofrecerles que coordinemos para poder hacer algún tipo de capacitación, apoyándolos desde FUPADE, desde nuestra fundación, obviamente me parece que es correctísimo. Y lo otro que vos preguntabas, nosotros estamos en este momento iniciando los primeros pasos. En el proyecto ya, digamos, ya armamos todo lo que es la primera etapa de relevamiento, pero hay mucho para pensar y procesar. Nosotros no intervenimos en los colegios, sino que hay implementadores que hacen este tipo de acciones y que llevan adelante el programa, y nosotros medimos como el antes y el después, tanto este año como el año próximo. Es un proyecto a 3 años. Y lo que es interesante, yo creo, es de empezar a reflexionar. Va a ser un proyecto de diseño mixto, donde tiene una fase cuantitativa y otra fase cualitativa de entrevistas, y va a haber mucho material para interpretar y para analizar. Con lo cual, obviamente que dejo en manos de Federico la coordinación, pero me parece que sería fantástico la lectura y el aprendizaje conjunto de qué es lo que... Yo creo que es la primera vez que ese es un proyecto tan grande. De hecho, se está replicando porque originalmente se hacía en Estados Unidos y ahora lo quisieron replicar en otros 6 países, y estamos siendo parte de algo que creo que, imposibilitado quizás por la pandemia, porque hay muchas cosas que no se pueden llevar adelante como acciones para los chicos realmente en los colegios, pero creo que va a ser súper interesante, y tenemos todo el rigor metodológico puesto para poder hacerlo bien. De hecho, estamos asesorando. Nos pasó que Victoria adaptó el protocolo de cómo poder medir a los jóvenes con discapacidad cómo se sienten ellos, y fue como, no, hay que hacerlo de esta manera. Lo hemos pasado ese protocolo a los otros países. La verdad es que nos está yendo muy bien, pero obviamente que más mentes siempre vienen bien. Sí, y sumo también, Facundo, en tu pregunta, que muchas veces uno piensa, porque también es la concepción que uno tiene de discapacidad, que como la persona tiene discapacidad hay que hacer algo diferente a como si no tuviera, ¿no? Quizás algunos apoyos sí son necesarios, en el caso de que quizás tenga dislexia y necesite puntualmente en un apoyo psicopedagógico, y quizás lo pueda buscar por fuera y demás. En el aula lo importante es que esa diferencia no se note, ¿no? O se note lo menos posible, porque eso también se trata la inclusión. De llevar adelante la clase, incluyendo a ese alumno sin que ese alumno sienta que hay una diferencia o que es diferente, ¿no? Que la diferencia forme parte de todos. Sin dejar de lado, por supuesto, que si tiene una dificultad hay que acompañarla, y que hay que acompañarla con apoyo psicopedagógico o con los apoyos que requiera. Pero yo creo que también no tener miedo a cuestionarse, a preguntar, a indagar. No todos sabemos todo y estamos aprendiendo también, incluso si quizás son adolescentes o es un grupo de estudiantes un poco más grande que también ellos mismos puedan reflexionar sobre el tema. A veces surgen cosas re interesantes. La realidad es que el espacio del colegio es uno de los ámbitos donde hay más bullying hacia las personas con discapacidad. Entonces, si uno puede evitar eso desde la información, desde invitarlos a reflexionar, hay un montón de lugares que brindan capacitaciones específicas también, creo que sería sumamente positivo. Bueno, muchas gracias, ambas. Fede. Bueno, muchas gracias Natalia, Victoria, por la presentación. Muy interesante, la verdad. Primero, ante todo, no le tengan ese miedo al público de filosofía, sino todo lo contrario, es un público naturalmente interesado, y las manos en alto lo dejan al descubierto.
muy interesante, les decía, me pareció en general, y confieso también en lo personal, porque yo tengo un hijo con una enfermedad rara, así que una enfermedad que es física, le afecta el hígado, el funcionamiento del hígado, que se da en un caso cada, creo que 20.000 nacimientos, es decir, rara. Curiosamente, Natalia incluso nació después de que hayamos conversado en su momento de esto, así que es una Mira, casualidad. Eh, Así que muchas de las cosas que fueron comentando, me las tomo personalmente porque son muy valiosas. Pero bueno, mi pregunta es una pregunta de un filósofo, de alguien de filosofía, ¿no? En distintos momentos de la presentación usaron expresiones como enfermedad rara, enfermedad huérfana, enfermedad poco frecuente, ¿no? Eh, y quizás había ejemplos como TEA, ¿no? Uno dice, bueno, me pregunta, no sé si es tan rara. Casos de discapacidad, 3,5 millones en un país de 45 millones, 7%, una cosa por el estilo, no es tan raro. Entonces, y al mismo tiempo, no me acuerdo en cuál de estos conceptos aparece asociado la cuestión de que son enfermedades no muy conocidas, no muy trabajadas, no muy estudiadas. Entonces, la pregunta del filósofo es, ¿qué es una enfermedad rara? ¿Qué es una muy enfermedad buena huérfana? pregunta. Sí, excelente pregunta. Primero, había, digamos, dentro de lo que trajimos hay proyectos de investigación que corresponden al campo de condiciones frecuentes de discapacidad, y por eso aparece el TEA, y por eso aparece discapacidad intelectual. Con respecto, y trabajamos con las dos cosas, digamos, dentro de la Fundación trabajamos con condiciones frecuentes de discapacidad y con lo que se le llama, como vos dijiste, todos esos nombres, enfermedades raras, porque viene originalmente el primer término que es rare disease, pero ese término en realidad viene por un término de prevalencia, está determinado por una baja prevalencia en la población. Pero es irónico porque en realidad si uno considera quizás cada uno de esos diagnósticos son pocos casos, pero el conjunto de enfermedades poco frecuentes en Argentina, que se estima que hay entre 3 millones y medio, cerca de 3 millones y medio de familias en Argentina que tienen alguna de estas condiciones raras o poco frecuentes o huérfanas. Ahora te voy a explicar la diferencia. Pero en su conjunto son un montón. Y se considera como digamos, un concepto paraguas. ¿Por qué? Porque tienen algunas características similares. Retraso en el diagnóstico, no hay especialistas lo suficientemente capacitados como para poder atender. Y eso lo hace similar, más allá de que tengan distintos niveles de comorbilidad y mortalidad, es decir, distintos niveles de complicación, tienen algo en común. Cuando hablamos originalmente se hablaba de raras, por esta traducción, digamos, del inglés. En Argentina se adoptó frecuentemente, sobre todo en las asociaciones de pacientes, el término de poco frecuentes, porque en realidad tiene que ver con una cuestión de prevalencia, y en Colombia se habla mucho de huérfanas. Y nosotros adoptamos algo de esto porque en realidad lo que quieren resaltar es que no tienen la suficiente investigación, que no tienen los tratamientos, digamos, son huérfanas de tratamiento. ¿Por qué? Porque son medicamentos muy caros, como pasa ahora con el tema, voy a hablar de Emita, el caso de AME. Son tratamientos que son muy caros, entonces a veces se habla de drogas huérfanas, y no hay políticas públicas que amparen de manera adecuada a estas familias. Entonces, es esa seguidilla que se hace, y creo que por eso hicimos el foco, digamos, en esta cuestión. Pero se hablan como sinónimos. No se ponen, digamos, del todo de acuerdo, es dependiendo en qué uno quiera hacer el foco. Lo que sí ocurre es que, y yo lo he visto en investigaciones, cuando yo empecé a estudiar esto para mi doctorado, siempre pensaba, bueno, cuanto más grave el diagnóstico, peor va a estar la familia. Y no. En realidad depende de los recursos, digamos, de afrontamiento, los recursos psicológicos que uno tenga para hacer frente a esa situación. Y es cierto que hay cuestiones que son semejantes, son tratamientos costosos en lo afectivo, en lo económico, en el tiempo, en esto de que la familia se convierte en más experta y le va a explicar al médico lo que su hijo en realidad tiene. Entonces hay algunas cuestiones semejantes, por eso se las engloba, pero para que ustedes tengan una idea, en Argentina no están identificadas, no hay datos de prevalencia. Hay un listado, sí, que el Ministerio de Salud sacó este año, de cuáles serían estas consideradas enfermedades poco frecuentes, que son entre 6.000 y 8.000, y bueno, y hay muchas familias que tienen estos diagnósticos. Así que gracias por la pregunta.
Sí, y para que quede claro también la diferencia, ¿no? Que no hablamos de condiciones de discapacidad, o sea, son dos como mundos paralelos, pero que no se identifican el uno con el otro, incluso ellos como familiares. Entonces, a veces, incluso si a uno le dice a una persona capaz que tiene una condición poco frecuente, discapacidad, no se sienten tan identificados con el término y viceversa. Sí. Las personas que tienen una condición de discapacidad es una condición de discapacidad y que muchas veces no necesita de una medicación, de un tratamiento para mejorar su calidad de vida, sino que con terapias y apoyos pueden llevar una vida lo que se considera convencional, digamos. Y una persona que tiene una condición poco frecuente sí necesita de la cuestión médica y de un seguimiento más específico, con drogas que son muy caras en general, tratamientos que son continuos para mejorar la calidad de vida. Por eso ellos se identifican más con el modelo médico, porque es una realidad que viven, ¿no? Y se identifican más con el término de enfermedad que con el término de condición, algunos. Si bien todavía para la mayoría no hay cura, digamos, tampoco. Ujú. Genial, muchas gracias por la respuesta. No, por favor. Maya, Muchas gracias, Clara. Bueno, primero y principal quería felicitar a las dos expositoras y congratularme que he tenido un muy buen ojo en su momento cuando incorporé a Natalia a la carrera de filosofía, porque verdaderamente me pareció que tenía un currículum excelente y que podía hacer un gran aporte. Y esto también felicito a los chicos del centro que le hayan dado cabida, porque a veces nos hemos cuestionado en la carrera misma la falta de interdisciplinariedad. O sea, como bien dijo Natalia, cuando era una única facultad era más fácil. Ahora filosofía está a la tarde, noche, las otras dos carreras están a la mañana, así que ni siquiera hay mucha conexión con letras. Entonces, el tema de la interdisciplinariedad me parece que al filósofo le da una posibilidad muy grande de realmente pensar los problemas de su época, porque problemas como los que planteó Natalia, ¿no es cierto? Creo que ahora se están viendo. No sé si porque precisamente hay tanta comunicación y conectividad y globalización, pero que antes nosotros no veíamos toda la cantidad de chicos con problemas de TEA que han llegado hasta la universidad, hasta nuestra universidad. Entonces, la pregunta mía, además de la felicitación y demás, ¿cuánto de estos casos de la discapacidad pueden realmente, y en qué sentido tiene vinculación con su calidad de vida, esperar las familias una realización de justamente de autosuficiencia de parte de estos chicos? Porque creo que la preocupación más grande que va en contra de la calidad de vida de la familia es pensar en un futuro sin los padres, que son los que de alguna manera, aunque haya un contexto familiar que ayude, son los responsables directos de la felicidad de esos chicos. Sí, correctísimo, Maja, correctísima tu pregunta. Sí, sin lugar a dudas es lo que preocupa, y cada vez más se está tratando de poder pensar y diseñar en algún tipo de acción que permita pensar en el adulto con estas condiciones, porque hay muchas cosas hechas para niños, pero a veces no se piensa en el adulto. Yo tuve la oportunidad en el 2019 de hacer una estancia de investigación en Bilbao, y bueno, y allá mostraban, fui a Burgos, y contaba mucho cómo hay, no sé, por ejemplo, casas de respiro para los padres, en donde los padres pueden estar un tiempo digamos, y los niños o los jóvenes quedan al cuidado de, o las casas adaptadas para los adultos que puedan desempeñarse de determinada manera, y por ejemplo adultos con TEA, con trastorno del espectro autista, que iban y trabajaban y tenían sus terapias, y estaba mucho más pensado en el adulto que acá. Acá se están haciendo algún tipo de acciones. Victoria, de hecho, puede contar un ejemplo, hablando esto de la universidad, donde también fue todo un desafío de acompañar a un joven en la UTN, ¿no? Para iniciar su carrera.
Sí, sí, yo creo que es un desafío, pero es un desafío también porque como sociedad hay un montón de la mirada nuestra que tenemos que cambiar y que más allá de que hay un montón de derechos y políticas públicas que acompañan la inclusión de personas con discapacidad, en la diaria uno ve mucho más exclusión que inclusión. Es una realidad, quizás somos unos pocos los que trabajamos como en el ámbito y tenemos conocimiento y que conocemos también a medida que nos fue tocando las experiencias, porque yo estudié en la Universidad de Buenos Aires, pero las materias son electivas, en general uno no tiene sino conocimiento de cómo hacer un abordaje en personas con discapacidad. Yo creo que con los apoyos necesarios y con una visión desde el modelo social, cualquier joven se puede realizar. Que no implica que realizarse sea necesariamente una carrera universitaria, ¿no? Puede ser lo que para ese joven implique realizarse. Lo que pasa muchas veces es que al no haber, por ejemplo, yo trabajo con jóvenes que tienen discapacidad y trabajo sobre sus habilidades sociales para lograr una inclusión laboral. Pero la realidad es que hay una ley en relación a la inclusión laboral que muchas veces tampoco se cumple. Entonces hay como mucho por hacer desde nosotros como sociedad para cambiar eso. Hay muchos jóvenes que quizás tienen una discapacidad o adquirida o de nacimiento, pero que con los apoyos necesarios han hecho un recorrido impecable, han logrado terciarios, han logrado carreras y sin embargo no logran la inclusión laboral. Entonces, ¿cómo pueden ser autónomos si no logran vivir solos, no logran pagarse sus gastos? Una joven el otro día me decía, yo me quiero pagar por lo menos el celular, la sube y una comida. Y no puedo. Y no es que no quiero, no puedo porque no me dan un trabajo para hacerlo. Y trabajar también con la frustración, ¿no? De esos jóvenes que, si bien siguen luchando, se encuentran con mucha frustración porque hay muy poca empleabilidad para personas con discapacidad por el miedo que hay, ¿no? Y el desconocimiento de que uno no sabe hasta dónde va a poder dar ese joven. Pero bueno, es un problema y los padres tienen este miedo porque justamente como no tienen oportunidades reales en el mundo laboral, más allá de que ellos les den todo, llega un punto en que se encuentran con ese desafío de decir, bueno, cuando yo no esté, ¿quién lo va a acompañar? ¿Quién lo va a asistir? Es realmente un desafío. Sí, nosotros a nivel incluso asistencial, digamos, desde la fundación a veces hacemos muchos talleres para cuidadores y una de las cuestiones que a veces planteamos es el hecho este de la no sobreprotección tampoco, ¿no? O sea, cuán importante es que un joven pueda tener un proyecto de vida a futuro y que también este padre pueda permitirle, porque a veces hay jóvenes que de repente tienen alguna de estas condiciones, pero no tienen ninguna discapacidad intelectual, pero a veces también quizás la expectativa de vida que tenían cuando le dieron el diagnóstico está superándose y por ahí la familia lo creó de un modo de, pero ¿y para qué vas a estudiar? Si total, como, y esto está, y se ve mucho, y es difícil, pero bueno, creo que hay mucho por delante. Creo que también nos sacude mucho todo lo que está sucediendo a nivel incluso de ingeniería genética. Digo, hay una realidad en donde mucho de lo que se está pudiendo hacer a nivel terapéutico prolonga la vida y muchas terapias que mejoran la calidad de vida. Desde nuestro lugar es acompañar a ver qué le pasa a la familia, digamos, con todas estas cuestiones, ¿no? Pero sin lugar a dudas hay mucho por hacer, y de nuevo más una felicidad enorme ser parte de esta facultad, y gracias, la verdad que felices, y ojalá esto pueda ser el puntapié de muchos proyectos de verdad interdisciplinarios y bueno, y de trabajo conjunto. Perdón, solamente una última cosa, es felicitaciones por el proyecto que han conseguido y espero que se logre, digamos, que ustedes logren los objetivos que se proponen, porque es cierto que en determinados países están mucho más desarrollados, mucho más desarrollada toda la potencialidad que tienen las familias que tienen, digamos, chicos con algún tipo de discapacidad, chicos o adultos con discapacidad. Gracias. Seguimos con las preguntas. Sergio y después Gonza. Sí, preferiría dejar a Gonzalo primero, ¿sí? Que levantó la mano. Yo no sé cómo hacerlo, así que... Bueno, Gonza. Bueno, en primer lugar, felicitarlas y agradecerles, Natalia y Victoria, por la exposición, y también agradecerles, incluyendo a Guadalupe, por el trabajo de investigación y de difusión que hacen con estos temas, ¿no? Que como bueno, venimos conversando un poco,
realizan un aporte muy bueno a todos, incluso a nosotros que los escuchamos y aprendemos mucho de todo esto, ¿no? Y siempre pienso que bonum diffusivum sui, ¿no? El bien se difunde por sí mismo y muchas veces uno no sabe hasta dónde llega como el impacto de su buena obra. Entonces, bueno, felicitarlas también por todo esto, ¿no? Me quedé pensando un poco cuántas veces, ¿sí?, entramos en la vida, en algún momento, en alguna situación en contacto o en relación, o vivimos alguna experiencia, ¿sí?, con alguna persona con una cierta discapacidad y vivimos allí una experiencia muy fuerte, ¿no? De la que aprendemos mucho, en la que ciertamente disfrutamos mucho, a veces rompemos prejuicios, experiencias súper valiosas. Ahora, me pregunto también, ¿sí?, y esta es un poco la pregunta que quiero hacer, es en relación a la hospitalidad y a la empatía, ¿no?, de la que hablábamos. ¿Cuál es el lugar del diálogo, ¿no?, para entrar en contacto e interiorizarnos con, bueno, llevar nuestro corazón hacia el corazón de estas personas y que estas personas también conozcan nuestro corazón? Digo, entrar en contacto profundamente, ¿no? ¿Cuál es el lugar del diálogo allí? Y es difícil, porque yo creo que es un camino que tengo que empezar a transitar. Yo justo lo conversaba un poco este año con los alumnos de este año, que bueno, Gonza, volver a verte, y un poco lo conversaba y les decía, Leo, yo creo que tengo que considerar mucho más la mirada. Yo siempre, cada vez que uno enseña como psicología para filósofos, es como, ok, es volver a las bases, ¿no? Es como volver a considerar que hay mucho de lo que nosotros planteamos que tiene su origen en la filosofía, y creo que un poco me debo esa cuestión de poder incluir mucho más de lo que uno incluye, y sin lugar a dudas mi nuevo proyecto como investigador en la UCA será mucho más de este estilo y de poder encontrar. No lo sé, para mí fue como el primer camino de poder encontrarlo desde ese lugar. Dije, bueno, desde ¿qué concepto puedo encontrar más cercano? Y lo primero que hice fue, bueno, meterme a ver qué habían publicado. Y desde ese lugar fue que encontré, dije, acá hay un punto de unión, ¿no? Acá hay alguna cuestión en donde se habla que realmente es importante, y lo difícil que es, porque yo creo que uno puede decir es maravillosa la empatía, o es maravilloso este gesto de hospitalidad, ¿no? De poder abordarnos con el otro y tener una mirada hacia el otro, pero muchas veces frente al dolor o frente a la dificultad es lo primero que se pierde. O sea, la empatía es lo primero que se pierde con el otro, porque cuando uno está mal o cuando uno está... Nos pasó mucho en la pandemia esta cuestión de decir, bueno, estoy mal, estoy atravesando una situación donde estoy muy angustiado, no puedo en este momento escucharte, atenderte, contestar un mensaje, contestar un llamado. Es lo primero que se pierde. Y en este contexto es comprensible, digamos, a veces que los padres también, digo los padres porque yo trabajo mucho con población pediátrica, pero que a veces les resulta difícil el entender, el comprender, el ser empáticos, el ser cariñosos, el criarlos de determinada manera. No lo sé, creo que es el primer camino para recorrer. Creo que hay mucho de esto de mirar la vulnerabilidad del otro y acompañar desde la compasión o desde el amor al dolor, ¿no?, del otro, al dolor ajeno, y desde ese lugar poder como tener esa actitud. Pero no lo sé, es mucho para leer y estudiar, sin lugar a dudas, y para ir al campo, ¿no?, a ver qué es lo que le pasa, qué es lo que le ocurre a la familia. Yo veo, a mí lo que me apasiona, digamos, como investigadora, es observar que hay familias que de repente frente a un dolor tan grande salen adelante, ¿no? Uno diría, bueno, afrontan de manera adecuada, y hay familias que a veces no pueden superar ese dolor, y uno trata de entender el por qué es lo que hay ahí. ¿Por qué a algunas familias les resulta como más sencillo ese camino de aceptar un diagnóstico y otras familias no? Y es necesario entender para poder acompañar a las que no pueden. Pero no lo sé, creo que va a ser el primer camino, tengo mucho por estudiar, bienvenido sea cualquier idea que te surja. Bueno, vamos con la última pregunta. Sergio, ahora sí. Sí, sí, gracias Natalia, gracias Victoria. Me he sentido realmente no solo solicitado y motivado por
la charla, sino que creo que es una alegría poder escuchar algo un poco más concreto para nosotros, que tal vez hubiéramos hablado de la empatía de Edith Stein, o bien nos hubiéramos dedicado a lo cualitativo, etcétera, ¿no? Está bien, ustedes obviamente en psicología se dedican mucho también a la estadística, y ahí entra la cantidad, ¿no? Personalmente tengo que decir que como persona discapacitada, también, por dar un testimonio, ¿no? Discapacitada visual, es muy difícil la situación. Por eso me he sentido interpelado, ¿no? Y ha sido hospedado, habitado, ¿no? por esta charla. Es muy difícil, especialmente en este país, donde alguna vez se nos prometió una ley de discapacidad que todavía estamos esperando, inclusive de una persona de nuestro palo, ¿no? Vicepresidente de la Nación, que tenía una discapacidad y que, digo de nuestro palo porque católica, ¿no? Yo por otro lado soy un consagrado, así que no es una crítica, simplemente me hubiera gustado que en ese tiempo en que ella tuvo la oportunidad, hablo de la doctora Michetti, de poder realizar esta ley, lo hubiera hecho, no con ningún ánimo de ideología o de expresión política de mi parte, ¿no? Simplemente las cosas como son, ¿no? Como decía Aristóteles, ¿no? La realidad es la única verdad. Por otro lado, tengo que admitir el tema y el problema de la vivencia de las etapas del duelo que uno sufre, esto es pura verdad, en esta situación, así como uno puede sufrir el duelo del fallecimiento de los seres queridos o de los padres, etcétera, ¿no? Es muy duro, uno tiende a encerrarse, es muy difícil salir, tampoco la sociedad te ayuda, y pueden imaginarse para una persona que se dedica a la investigación, perder en cierto sentido parte o una parte de la capacidad visiva implica una gran dificultad. Cuando ustedes hablaban de las dificultades que tiene el encontrar algún tipo de trabajo, es una pura realidad. Y nada, simplemente el agradecerles, el pedirles que sigan adelante y el ponerme totalmente a disposición si para algo puede ayudar mi contribución y bueno, y mi testimonio. Y gracias. Muchas gracias. No, por favor, gracias. Creo que todo lo que mencionás es muy valioso, gracias por compartirlo. Creo que tiene que ver con esto, ¿no? Con tratar de construir en algún punto mejores formas de incluir, mejores formas de abordar, mejores formas de acompañar, y bueno, y si esto puede mostrar o poner en evidencia, nosotros quizás desde el lado duro de la investigación, como vos mencionás, lo que uno busca hacer es como generar evidencia científica que muestre a veces ese dolor, ¿no? Que a veces se vive, que como bien vos decís, que se dan etapas, ese duelo que se tiene que transitar, poder visibilizarlo para que también poder recibir como el acompañamiento necesario y que se merecen, y bueno, y también generar conciencia. A mí me pasa que yo, como decía Victoria, en la UBA le pasaba que las materias a veces eran optativas sobre estas materias, en nuestra facultad pasa lo mismo, y yo doy en la facultad, digamos, de psicología, doy estadística y metodología, pero todos mis ejemplos de investigación son sobre condiciones de discapacidad o enfermedades, porque digo, no pueden recibirse sin saber esto. Tengo que decir honestamente que en Europa, por ejemplo, yo viví casi 2 décadas en Milán, en Italia, en el norte de Italia, inclusive en el lenguaje existe una delicadeza mucho mayor. Sí. Hablar de un discapacitado es hablar de un diversamente hábil.
de alguien que tiene diversidad en cuanto a sus habilidades, pero no de una discapacidad. Creo que hasta esa delicadeza es importante porque el lenguaje hace luego a la cultura y a la sociedad donde Exacto. se vive. Así que, por ejemplo, un último comentario así entre nosotros, ¿no? Y pido disculpas al centro porque creo que es fundamental que primero, por eso quise que Gonzalo preguntara, ¿no? Primero pregunten los estudiantes y bueno, y ellos, para ellos es la semana y no quisiera hoy, me equivoqué porque me sentí muy estimulado e hice 2 preguntas, ¿no? Pero en general he intentado escuchar todas las charlas. Decía, mañana tengo que dar una charla, me toca la última charla de la semana, y claro, uno, para mí es un regreso con esta situación concreta, y en cierto sentido, bueno, es una prueba también, ¿no? Y un desafío, ¿no? Para poder volver a recuperar lo que decía un poco, lo que dice la psicología, pero también otras disciplinas, el sentido de la vida, ¿no? Que muchas veces se desdibuja. Repito, uno tiene otras realidades en las que creer, entonces, pero el trabajo es dignidad, ¿no? Entonces, así que decía, mañana me pregunto cómo voy a hacer, pero bueno, sé que los estudiantes y la facultad que considero hogar y casa, ¿no? Es el regreso a Ítaca en cierto sentido, van a saber disculparme seguramente mis limitaciones, ¿no? Pero bueno, una cosa es decirlo, otra cosa es vivirlo, ¿no? Y la experiencia viva, la vivencia es, en este sentido, tengo que admitir que es compleja. Gracias, gracias de nuevo. Bueno, pero muchas gracias a todos, a nuestras últimas expositoras, a los expositores todos del día de hoy. Vamos cerrando esta semana que ya va llegando a su fin, pero nos queda todavía el último día, así que los esperamos mañana en este mismo link, ahora sí, no hay confusiones de link, esperemos, ruego, para que no vuelva a pasar. Este mismo link a las 17 horas y ya mañana terminamos el día, así que nos vemos mañana a la misma hora por este mismo link, y bueno, buenas noches para todos y muchas gracias por quedarse hasta el final.